Podemos darle la bienvenida y presentarla también a Noelia Lescano, para que ya está Mejor. lista también para que diserte. Noelia Lescano es abogada laboralista, también es diplomada en género y gestión de pyme y también docente de la Universidad de Buenos Aires, así que te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Noelia, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo enorme estar esta tarde con nosotras y con nosotres en un día tan particular y tan especial como es el 8M. Bueno, un poco de lo que me toca a mí y lo que me refiere trabajar y abordar en esta coyuntura, ahí me vino de perla el disparador de niños llorando. Les voy a decir por qué, porque vamos a hablar sobre el convenio 190, que tiene que ver con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y esto es muy importante resaltarlo porque sobre todo la OIT pone énfasis a nosotras las mujeres como trabajadoras principalmente, ¿no? Este convenio vierte sobre dos principios fundamentales que tienen que ver con la no discriminación en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo, pero hace referencia a todos los espacios-tiempos que refieren al mundo del trabajo. Alguno me va a decir, ¿tiene que ver con la relación in situ de trabajo? No simplemente, también tiene que ver con esa relación del trabajo que es durante la búsqueda del empleo y también tiene que ver con esa gestación y la búsqueda de la relación contractual formal o informal. Esto tiene que ver también con las economías populares, ¿no? Yo sé que mucho de Neo nos estamos organizando, trabaja y articula muchísimo con cooperativas, con cooperativismo, con esta nueva forma del siglo XXI de hacer de los espacios públicos y privados comercio, ¿no? Esto tiene que ver con la relación laboral per se. Entonces digo, ¿por qué el disparador de este niño? Y porque sabemos que las mujeres, sobre todo en edad de criar o fomentar una familia, las mujeres estamos siempre en un poco en desigualdad de condición frente a los varones. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia de los países latinoamericanos, sobre todo, pero que tiene que ver también con una cuestión de la coyuntura del siglo XXI, que todavía no se terminó de acomodar en términos de lo que hace a las relaciones laborales paritarias. ¿Por qué decimos paritarias? Por ejemplo, desde Heredar Mujer venimos bregando hace mucho tiempo por la paridad en las licencias por nacimiento, y no solamente haciendo hincapié en la morfología del término que tiene que ver con el nacimiento y no con la maternidad, porque pareciera ser, ya lo hablamos en algún foro, que la maternidad es simplemente o privativo de la mujer, y no está en cuenta ni la disidencia, ni todo aquel otro sujeto gestante o gestante, ¿no? Que tiene que ver con la crianza y la absorción de una familia determinada. Y este convenio, como decía bien anteriormente, se basa sobre dos principios fundamentales: la igualdad y la no discriminación, y el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, el convenio a lo largo de todos sus postulados empieza a disgrimir qué es lo que tiene que ver con la igualdad y qué tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿no? ¿Y qué es digno? Y, por ejemplo, es digno, según el convenio, que los actores sociales, sean desde el ámbito de los empleadores o del ámbito de las organizaciones sindicales como de los trabajadores, no sufran ningún tipo de violencia en términos de discriminación. Ahí la veo Andrea que hace sí. Claro, ¿por qué? Porque el convenio habla de que violencia es todo tipo de discriminación, sea que me discriminen porque soy mamá, porque no soy blanca, de ojos claros, porque no pertenezco a la casta de esas mujeres tan delgaditas que a veces por genética y a veces por imposición social, ¿no? Todo ese tipo de discriminación es violencia para los y las mujeres. Digo los y las, y ahí hice un error de semántica, porque tiene que ver también con los varones que no sean discriminados, que no sean violentados. Hablando con Sonia sobre este foro, me decía, vamos a hablar sobre la paridad, ¿no? Hablemos y hagamos foco en la paridad. Y la paridad no es discriminar ahora a los varones, ¿no? La paridad es estar en un lugar de procedencia dominante, pero en el mismo pie de igualdad que los varones. ¿Por qué? Porque no queremos hacer foco en esta otra discriminación a la inversa que vamos a tener si seguimos
subrayando feminismos violentos, ¿no? Donde discriminan al varón por su condición de tal, de la misma forma en que nos discriminaron durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, en todos los ámbitos y en todas las instituciones a nosotras las mujeres. Entonces digo, en este punto el convenio es claro en qué debe hacer hincapié los países firmantes. Esta ratificación es desde hace un año y se pone en vigor o entra en vigencia a partir del 23 de febrero. Ustedes dirán, hace poquito, sí, hace muy, muy poquito que entra en vigencia. ¿Y qué pasa con los estados firmantes, no? Convengamos que un convenio tiene que ver con las relaciones laborales a nivel global y tiene que poner en igualdad de condición al mundo, ¿sí? No es esto privativo de Latinoamérica o de la Unión Europea, no, al mundo. Por eso es importante resaltar que solo 10 países hasta el día de la fecha han firmado este convenio. Entre los países europeos está Italia, está Grecia y hay algunos países de Sudáfrica, y en Latinoamérica solo Uruguay y Argentina. Acá me encanta detenerme a hablar sobre mi país. Sonia, a propósito que con Carla venimos a representarlo, porque nosotros somos pioneros en materia de perspectiva de género, en materia de adquisición de derechos de mujeres y disidencias, no solamente en cuestiones civiles y sociales, sino también en materia laboral. ¿Y por qué decimos que tenemos que hacer énfasis y mucho resaltamiento en materia laboral? Porque es ahí donde nosotros encontramos la verdad de lo proclive y de lo endeble que es los derechos adquiridos si no tenemos las mismas condiciones de adquisición de bienes y servicios. Hace poquito me dieron la posibilidad de trabajar en un tratado sobre lo que sería la economía ecofeminista, y en relación a los derechos de las mujeres. Y yo hablaba sobre algo muy puntual que tenía que ver con esto de que no tenemos la paridad en las licencias, es decir, varones y mujeres no pueden alcanzar los mismos estándares de trabajo, de jerarquización. Decía, ¿cómo una mujer o una disidente va a poder, si no tiene lo fundamental, que es el derecho adquirido a un trabajo digno, a una estabilidad en el empleo, cómo va a poder adquirir su vivienda? ¿No? Y a mí me tocó hablar un poco de vivienda con perspectiva en derechos humanos, y yo elegí hablar de vivienda con perspectiva de género, ¿no? ¿Cuánto de razonable es esta relación directa entre un trabajo estable, una adquisición de bienes y servicios y una vivienda propia para nosotras las mujeres? Y ni digo de las disidentes, ¿no? Si uno no tiene una estabilidad propia y homogénea en un determinado espacio de tiempo, ¿cómo podemos llegar a tener la dignidad humana recontra reafirmada por más de 11 convenios y 11 convenios de derechos humanos? ¿Cómo adquirimos a nuestra propia vivienda digna? Hay ahí una correlación de fuerzas directamente proporcional entre la estabilidad del empleo, ese trabajo digno, y trabajo digno, en términos del convenio 190 del OIT, significa esa estabilidad libre de acoso y violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres nos vemos obligadas, o nuestros empleadores entienden que quien debería correrse del ámbito público para poder soslayar la cuestión organizacional del empleador, somos nosotras las mujeres. No van a ver que corren de los ámbitos de los espacios laborales a varones, corren siempre a las mujeres. ¿Y saben por qué? Porque tenemos poca correlación de fuerza. Entonces, estos eventos, estos encuentros para explicar de qué versa el convenio 190 son importantísimos, porque versan sobre la responsabilidad que tienen los estados a partir de su ratificación en generar un plexo normativo concreto. ¿Qué quiero decir? Un plexo de derecho concreto que coadyuve a la firma de este convenio y a esta estabilidad laboral cierta y concreta que debemos tener todas, todos y todes. En términos del convenio, es importante destacar que nosotras no solamente podemos denunciar, sino que también podemos pedir que se capacite y se formatee toda una nueva estructura organizacional dentro de los ámbitos de los empleos. ¿Por qué? Porque empleabilidad genuina en el siglo XXI también es empleabilidad libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Me parece importantísimo, Omar, Sonia, que nosotros podamos en algún momento organizar talleres más específicos para capacitar a los y las compañeras, digo las compañeras para saber cuáles son
son sus derechos y a los compañeros para saber hasta dónde pueden llegar a veces con algunas, ¿no?, fricciones que pueden ocurrir en ciertos ámbitos, porque el convenio también hace hincapié que no solamente se dirime este convenio en cuestiones de relaciones del trabajo en el ámbito privado, también en el ámbito público y también en las economías populares. Y sabemos que las economías del siglo XXI seguramente van a tener que ver más con las economías de cooperativismos, dado que a nivel coyuntural global estamos a los márgenes de un efecto posguerra, como siempre me gusta hablar, que es el tema del COVID. Y ni hablemos si las potencias siguen tensando las relaciones de fuerza y de poder a nivel global con esto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces tenemos que estar muy alertas, compañeros y compañeras, compañeros, para poder entender que entre nosotros, entre pares, tenemos que dialogar. Y en eso también es claro el convenio. ¿Quiénes se van a sentar a dialogar a partir de la firma de los países a través de este convenio? Los órganos sindicalistas, es decir, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, es decir, todas esas organizaciones que aglutinan empresarios y empresarias, y por supuesto el Estado como disyuntor, como capacitador, como formador de nuevas premisas de diálogo. Estuve investigando un poquito hasta dónde se llegó, ¿no? Porque un poco lo que hice ahora fue un poco el análisis global, pero investigué un poquito sobre hasta dónde se llegó y qué es lo que viene para nuestra nación, para nuestro Estado argentino, en lo que va a venir este año, y es trabajar sobre un proyecto de ley que dé paridad finalmente a las licencias entre varones y mujeres en el ámbito del trabajo. Pero también el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación está trabajando en distintos programas para capacitar y para formar a los distintos órganos, a las actrices y a los actores, con la presencia tripartita de los órganos sindicalistas y los órganos empresariales. Ahí hay que estar muy atento porque va a haber muchas novedades a partir de lo que va a ser ya marzo o mayo, mayo o abril. Va a haber muchísimas novedades en términos del convenio, en términos de la ratificación. Pero sí, quiero, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero sí quiero dejar plasmado para que quede claro que este convenio, más allá de la ratificación el 23 de febrero, tiene vigencia desde su firma como Estado. ¿Por qué? Porque ha habido innumerables fallos que ya han hecho eco acerca de esta cualidad que debe tener el mundo del trabajo en términos de violencia y acoso, que saben que es tolerancia cero para los acosadores y para los perpetradores, que muchas veces no tiene que ver con el acceso propiamente sexual. También hay perpetradores psicológicos, perpetradores que influyen en la desgracia económica de las mujeres y disidencias a la hora de que tienen que dejar el ámbito y sus puestos de trabajo por no considerarse que estén a la altura de las circunstancias, producto de una nociva violencia y concreta y sistemática violencia psicológica. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que abarca el convenio 190 de la OIT? Es multidimensional. Cuando ataca concretamente con el plexo normativo de la recomendación 206, porque ahí tenemos que trabajar de forma mancomunada el convenio y la recomendación 206 para entender, para darle como, ¿no?, como esa vuelta de tuerca concreta y que nos ajuste bien el plexo normativo en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo y no estar pasibles de ningún tipo de discriminación a la hora de buscar un empleo, de estar en el empleo y culminar nuestra relación de empleo. El convenio es claro en esto, en los ámbitos de aplicación, que son múltiples, dada la coyuntura, dada la sinergia que se produce en todas las etapas de nuestra vida laboral. Nuestra vida laboral no es simplemente durante la relación de trabajo, sino que hace a la vida laboral en ese mismo instante en que yo preparo mi currículum vitae para conseguir mi fuente vital de vida, que es nada más y nada menos que un empleo digno, libre de violencia y acoso. La realidad es que es importantísimo este instrumento internacional para todos y todas, porque nos empieza a conducir, a concretar en un mundo donde realmente ya no es aceptable, esto lo dice claramente el convenio y lo remarca, tolerancia cero para cualquier tipo de discriminación y acoso en el mundo del trabajo. La verdad es que me gustaría seguir hablando sobre todas las virtudes que tiene este convenio. Sé, Omar, que el tiempo es muy exiguo, así que dejo mi disertación un poco más
en talleres, me ofrezco para lo que ustedes necesiten. Agradezco desde ya a todos, a todas y a todos escucharme, tener este momentito para reflexionar sobre la cualidad que debemos tener como seres humanos sobre todo, y esta paridad inteligible que debemos tener entre varones, mujeres y disidencia. Muchísimas gracias a todos y a todas.